Gracias. Perdón, Arigato. que mucho lo de las clases grabadas, por eso le pregunto. Ah, no, no te preocupes, está bien. Mm, Ok, vamos a ver. Brenda. Brenda, tu nombre en japonés sería Hi, ok, Burenda. Burenda, exacto. Burenda, tal cual así. Hay que siempre rellenar las sílabas en japonés, o sea, las sílabas que quedan sueltas en el sentido de, en el caso de Brenda, ¿no? Tenemos Bren, Bren. Ahí tenemos muchos sonidos. Para ellos va a ser un poco complicado pronunciar, por lo cual es necesario, ¿no? Rellenar las sílabas de que de repente quedan solo como una consonante, ¿no? Entonces también, por ejemplo, en mi nombre es Gustavo, pero un japonés le diría Gustavo, ¿no? Ahí, rellenando la segunda sílaba, ¿no? Porque esa S no puede estar sola, ¿no? Entonces así está. Bien, Brenda, luego tengo a Andrea. Andrea, no, tomate. Andrea. Ujú. Atenea, el tuyo es fácil, Atenea. Atenea. Hirari, Hirari. Azucena, a ver, de Renata también es fácil. Son sílabas que ellos conocen, sonidos que ellos conocen, así que no hay ningún problema. Está el problema en la parte de sonidos un poco más difíciles, ¿no? Por ejemplo, ya el sonido del nombre Azucena, ese su, no sabrían, si lo leen con Z, no sabrían si pronunciarlo Azucena o Azucena, normal. ¿Cómo es tu nombre? ¿Con Azucena o Azucena? Azucena. Entonces vamos a decir Azucena. Ya está. Ajá, Rodolfo. Rodolfo. ¿No? Y este fo con una katakana medio extraña. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? Samantha. Samantha también lo mismo. Y aquí tendríamos un ta, pero un ta muy... A ver, ya saben que en su... uy, un bostezo. Una... ya saben que para escribir nombres de origen extranjero, ¿no? En japonés van a utilizar el katakana, ¿no? Al utilizar el katakana, pues se intenta transformar, ¿no? Los sonidos mm, para que se vuelvan más cercanos, ¿no? A la realidad, pero con pronunciación japonesa. En el caso del nombre Samantha, van a utilizar la sa, pero la sa con los tenten, ¿no? Entonces sería Samantha, algo así. Ujú. ¿Ok? Luego tengo, a ver, algunos no los voy a poder hacer todos por tiempo. Adriana, Adriana. Más Ángel, sí. Ángel. ¿Más quién más? Dila. Elena primero. Upa. Elena. Dila. Dila-san. Podemos sacar una segunda columna. Dila. Además, Dila. Creo que ya están la mayoría, ¿no? Jenny, Jenny. Jenny también es otro de esos nombres que los manda un poco en problemas, porque no saben cómo transliterarlos, pero lo dirían algo como la ni, como la I larga. ¿Quién más faltó? Creo que ya están todos. Stephanie. 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 ¿Quieres Stephanie o Abigail? Stephanie. Stephanie. Stephanie van a indicarlo perdóname, con la E al inicio, ¿no? Su, te, fa, ni, i. Ya está. Stephanie. Hi. So this.
Ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Así es como luego cuando veamos el silabario de katakana van a poder escribir sus nombres, ¿no? Utilizando ese silabario, que es el silabario que se utiliza para las palabras extranjeras, y los nombres también. De hecho, si van a Wikipedia Japón y buscan, por ejemplo, no sé, nombre de alguien famoso, no sé, ponen Shakira, así, random, ¿no? Si van a Wikipedia Japón, les va a aparecer todo el nombre en el silabario katakana. Entonces, ese es el silabario de que se utiliza, ¿no? Recuerden que el idioma japonés se compone de tres elementos, es que en la forma escrita, ¿no? Que son katakana, que ven acá, hiragana, los que son más caligráficos, con muchas más curvas las letras, y kanjis, como este, ¿no? Todo esto compone el idioma japonés escrito. Kanji, hiragana, katakana. Entonces, es necesario, ¿no? Es necesario que en cierto momento luego empecemos a verlos o todo este tipo de escritura. Hey, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien quiere comentar algo antes de pasar a la clase? いえ、Bien. Hey, hey, hajimemashou. Hoy vamos a empezar a ver los adjetivos demostrativos en japonés, ¿no? Aquí hoy día abrimos la gran serie de este libro titulado Kosoado, Kosoado en japonés. Y no es nada más que estas palabras que utilizamos para demostrar las cosas, ¿no? Para indicar las cosas. En este caso vamos a ver algunos. Le vamos a ver la primera serie. Hai. ¿Sore wa ringo desu ka? ¿Sore wa ringo desu ka? ¿Cómo respondemos a un sore wa ringo desu ka? Esta es una manzana. ¿Sore wa ringo desu は ka? い、そうです。はい、それはリンゴです。 Ajá. O la forma negativa. いえ、それはリンゴです。 Ringo. いえ、それはリンゴリンゴじゃないです。じゃないです。 Janaides. Ajá, Janaides y luego las formas que hemos aprendido, ¿no? Las formas un poco más formales también. So desu ne. Pero aquí tenemos uno de los adjetivos demostrativos que veremos hoy, que es sore. Sore. Luego vamos a ver bien la función y por qué. Hai. Tsugini. Aquí hay un pequeño error. Sotomate ne. Hai. Dore ga ringo desu ka? Dore ga ringo desu ka? ¿Cuál es una manzana? Dore ga ringo desu ka? La palabra interrogativa dore en japonés, que quiere decir cuál, va a ir casi siempre acompañada con una partícula que no es wa, sino ga. Ga. Y en este caso forma parte de la primera serie de Kosoado junto con los otros tres adjetivos demostrativos. Tenemos kore, sore, are y dore. Todas estas cuatro palabras son parte de la primera serie de Kosoado japonés, la primera serie de demostrativos. ¿Ok? Kore, sore, are, junto con las otras series de demostrativos, tienen a la base una concepción bastante importante, que es la de la distancia del objeto respecto al hablante o al interlocutor. De acuerdo a la distancia del objeto del cual estamos hablando, vamos a utilizar uno o el otro. En el caso de core, que significa esto en español, vamos a utilizarlo cuando estamos hablando de un objeto que está cerca al hablante, o sea, cerca de quien habla en ese momento, cerca de mí. Si yo soy quien habla y el objeto está cerca de mí, digo, kore wa ringo desu. Mientras que si hablo del objeto de mi interlocutor o que el objeto está más cerca a mi interlocutor,
yo no voy a utilizar kore, sino sore, sore. O en el caso de que el objeto esté lejos de ambos, de tanto hablante como interlocutor, la palabra a utilizar va a ser are, are, kore, cerca de mí, sore, cerca de mi interlocutor, pero lejos de mí. Are, lejos de ambos. Una estructura interesante que tienen que tener en cuenta desde ya es que tanto core, sore y are van a ir acompañados de la partícula wa después. Luego, un sustantivo y, si se requiere, la cópula des. Es por eso que yo digo kore wa ringo des. Así es la estructura. Siempre van a estar acompañados de wa, siempre. Esto es algo que tienen que ponerle ahí un gran asterisco en sus apuntes, porque van a estar siempre acompañados de wa. Sore wa, are wa. ¿Y desu ka? Hi. ¿Sí? ¿Para todos? ¿Va quedando claro? Pero había dicho que el sore iba con wa, entonces ya no entendí ahí. ¿O es solamente en interrogación? El dore va con ga. Dore, que es la cuarta palabra que compone esta serie, va con ga. El resto va con wa. Decimos kore wa, sore wa, are wa, dore wa. Dore ga, perdón. Dore ga. Ok, gracias. Ujú, Adiós. sí. El dore es para preguntar cuál. Dore ga ringo desu ka? Dore ga nihongo no hon desu ka? Hi. Entonces, a ver, vamos a intentar asimilar esta parte con algunos ejercicios. Vamos a ver, aquí yo tengo algunas palabras nuevas, unas palabras de vocabulario que son nuevas. Vamos a ver. Ringo, hon, toque, sashi, jisho. Hi. Samantha-san, もう一度お願いします。はい。リンゴ、うん本、時計、sashi, 辞書、toque. 時計。Ay, sabes. Ay, ¿qué hay que hacer con estas palabras? Vamos a crear frases utilizando los demostrativos que acabamos de ver. Aquí la frase de ejemplo dice kore wa, bla, 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 desu ka. ¿Ok? Y vamos a utilizar, eh, vamos a utilizar estas palabras para poder formar primero preguntas y ya luego alguien nos va a responder, ¿no? Ya con la forma afirmativa o forma negativa de la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, Andrea M. le va a preguntar a Ángel algo utilizando esta estructura. Y Ángel va a ser libre de responder lo que desee. Pero recuerden utilizar una de estas palabras. Onegashimasu. はい。アンヘルさん、これは時計ですか？ ¿Me lo puedes repetir? No se escuchó bien. はい、すみません。アンヘルさん、これは時計ですか？ Nane, kore wa toke desu. Hai, kore wa toke desu. Hai, so desu. Arigato. Adriana Jiménez. Hagámosle la pregunta a Atenea-san. これはそれですか？ Kore wa これはそれですか？ sore wa. Ah, Sore es otro demostrativo. Entonces, si utilizas kore wa,
ahí en la línea vamos a tener que utilizar una de estas palabras. Ok. Ujú. これはリンゴですか？はい。はい。これはリンゴですか？ Ahí acabas de hacer otra pregunta. ¿Cómo es la afirmativa? はい。これはリンゴです。 Hai, kore wa ringo desu. Hai. Pero hay otros tres demostrativos. Aquí hemos visto sore y are. Utilicémoslos también en la construcción. Onegaishimasu. Dila-san, ¿puedes utilizar tu micro? はい。 Hai, Dila, hagámosle la pregunta a Segundo. No sé si quieres hacer una pregunta tú o quieres participar. No, participar. Ok, perfecto. Entonces, Dila a Segundo. Sí. どうぞ。 OK。それは秘書ですか？はい。No te escucho, Segundo. いいえ、うん。これは辞書じゃないです。はい、いいですね。はい。Evidentemente, en cuestiones abstractas, ¿no? Como el ejercicio presente, no podemos darnos cuenta si el objeto está いい cerca o え、 lejos これは辞書じゃないです。 No, está bien. ¿No? No podemos darnos cuenta si el objeto está cerca o lejos, ¿no? De lo que nos imaginamos. Así que vamos a hacer nos vamos a ayudar mucho de nuestra creatividad aquí, ¿no? Entonces, si nuestro compañero nos pregunta, ¿kore wa jisho desu ka? ¿No? Entonces, tú puedes responderle también con un core, en el caso de que te imagines cerca, ¿no? Al objeto, o con un sore o con un are, ¿no? Porque no es una situación, no sé si me dejo entender, ¿no? No estamos en el mismo lugar como para entender si está lejos o cerca, ¿no? Cuando es así, usualmente se hace referencia a nuestra concepción si el objeto está cerca o lejos. En una videollamada, y esto aquí les comento porque sí me han hecho preguntas después de clase varias veces con este tipo, me dice, profesor, y en una videollamada, cuando alguien me muestra algo, ¿no? Y no queremos, o cuando yo estoy mostrando algo, ¿cómo describo? ¿No? ¿Cómo describo? Yo les digo, es siempre, tienen que ver la parte de lo que ustedes vean más cerca. ¿En qué sentido? O sea, si ustedes están mostrando algo, están mostrando un libro por videollamada, por ejemplo, van a decir, kore wa hon desu. Kore wa hon desu. Pero la otra persona cuando va a ver el libro, para ellos también lo van a sentir cerca, lo van a sentir ahí, ¿no? Porque están viéndolo apenas ahí, tal cual. Entonces, sucede que les viene natural a los japoneses volver a responder con otro core. Kore wa kawaii desu. ¿Mm? Porque la concepción de distancia como que se desvanece a través de una videollamada cuando estamos viéndonos, ¿no? Como mostrando cosas. Entonces, usualmente se tiende a utilizar core también cuando estamos así en ese tipo de situaciones, pero hay quien sí utiliza, por ejemplo, sore, ¿no? Para mantener igual lo que diría en una conversación así frente a frente. Entonces, ese es un pequeño detalle para que no se confundan tanto en la parte de los ejercicios. Hay 2 personas más, por favor, para participar. Yo. ¿Nombre? Yo. No vi. No vi sus nombres, perdón. Brenda. Elena. Brenda, Elena. Sí, es cierto, perdón. Tu nombre te lo digo medio extraño, mes de hoy. A ver, Brenda le va a hacer la pregunta a Elena. Onegaishimasu. はい。それは時計ですか？はい。これは時計ですか？ Sin el K. Des. Perdón. Recuerden que el K lo que hace es transformar en una interrogación. Así que si ya recibimos una interrogación, no, pues es extraño no responder con otra interrogación, también porque no tiene mucho sentido en la parte de la semántica. Hai, arigato.
Dos más, por favor. Yo. Stephanie y Hilary. Ok, Stephanie, le haces la pregunta a Hilary-san. Dozo. あれは、サシですか？はい。これはsashi desu. Ay, eso es. Eso es. Bien, entonces, a ver, la parte del ejercicio yo creo que quedó clara, ¿no? Está bastante transparente. ¿Hay alguna de ustedes que no ha comprendido algo antes de continuar? Yo tengo una duda. Sí, ¿Cómo adelante. sería la negación? La negación, tal cual la Sí. vimos. Tal cual la vimos en la parte de la cópula, ¿no? Entonces, si queremos decir esto no es una manzana, decimos kore wa ringo janai desu. Ah, ok. Eso no es un reloj, decimos sore wa toke janai desu. No, pues la ubicamos en esa parte. Porque en este caso sigue siendo la negación de la cópula. Ok, Entonces es la arigato. misma. Ay, y, ¿otra duda? Profesor, Sí, yo nada más. Ay, perdón. tú, adelante. Bueno, nada más, profesor. No he entendido, como que sí comprendo bien el wa, de que es como una unión para poder como unir las palabras. Pero mi Ujú. duda era, o sea, ¿se va a utilizar cuando son personas y cuando son objetos o en general? O sea, todas las estructuras son así, profesor. Mm. A ver, gracias por tu pregunta. Primero que todo, a ver, yo creo que la explicación que di, ¿no? De que las partículas unen palabras, pues sí, es una explicación que yo la considero bastante justa de hacer con el idioma japonés, porque las partículas justamente sirven para eso, ¿no? Darle forma a toda esta construcción que llamamos frase. Pero la partícula wa especialmente tiene una función así muy, muy específica, que es la de especificar el sujeto de la frase, especificar el tema de la frase, especificar el tópico, ¿no? De lo que estoy hablando. Entonces, en ese caso, lo que hace la partícula wa es poner en evidencia el sujeto o el tema, ya sea cosa, ya sea animal, ya sea una persona, ¿no? Ya sea, no sé, cualquier cosa, siempre y cuando sea el tema de la frase, la cosa importante de lo que se está hablando y se marca con wa. Luego, obviamente, vamos a ver que hay muchas variaciones de partículas que marcan sujetos, sobre todo porque cuando ya vamos entrando en un japonés un poquito más complejo, van a ir viendo, ¿no? Diferentes modos de utilizar ¿no? las partículas para poder marcar el sujeto, ¿no? La primera que se aprende siempre es wa, pero para responder a tu pregunta, pues en función de sujeto o tema de mi enunciado, puede estar una persona, una cosa, un animal, basta que sea eso, ¿no? De lo que se hable. Ah, muy bien. Sí, o sea, en este caso, por ejemplo, hubiera sido la manzana, o sea, wa ringo, como en el ejemplo Mm, pasado. Si la manzana es la parte principal de lo cual yo voy a hablar, entonces yo ubicaría a la palabra manzana a inicio de frase o a inicio de enunciado y diría ringo wa akai desu, ¿no? La manzana es roja, ¿no? Porque en ese caso hablo de la manzana. En este caso de las estructuras que estamos viendo aquí, la manzana o el objeto no tiene mucha ¿cómo se le llama? Protagonismo, esto, ¿no? Porque lo que yo estoy diciendo, esto, ¿no? Korewa, esto es. Entonces, para mí tiene más relevancia decir esto, y es por eso que el core lo marco con wa. Además de que en este caso es una regla gramatical, ¿no? No va a cambiar nunca. Pero es también por esto, ¿no? Es porque es lo que yo estoy utilizando para demostrar. Estoy diciendo, mira, esto de lo que yo te estoy hablando, esto es una manzana. Entonces es esto lo que se marca con wa. Mientras que si yo quiero hablar directamente de la manzana y quiero describirla, por ejemplo, la manzana es roja, como lo que acabo de hacer, digo, ringo wa akai desu. Entonces ahora es manzana la que marco con wa, porque hablo de la manzana, ya no de esto. No sé si me dejo entender. Sí, ya lo Mm. entendí, profesor. Muchas gracias. Ay, Sí, ya lo entendí. Entonces, profesor, sí. el wa siempre se va a utilizar en todo
en todo el japonés? A ver, el wa lo van a encontrar hasta en la sopa en japonés, pero no siempre lo van a utilizar. No siempre. Hay frases que están ahí tranquilamente sin wa. Ujú. ¿Y esas frases lo vamos a ver después? Sí, vamos a ver muchas variaciones, ¿no? Ya se llega a ver vamos a llegar a ver un japonés bastante, estamos viendo todo el japonés N5, ¿no? Entonces, en N5 se abarca básicamente la base del idioma, por lo cual se ve un poco de todo. Sí, entonces, sí, vamos a llegar a ver un poco de esas partes, de esas frases sin partícula wa, sobre todo, porque pues wa, además de que se puede omitir en la mayoría de los casos, se omite en un idioma coloquial. Las personas no andan diciendo tanta wa por todas partes, pero es necesario saber la función, aprender a utilizarla para luego saber cuándo poder omitirla y cuándo tener la opción de omitirla. Entonces, sí, vamos a ver todo, no se preocupen. Arigato. Hi. ¿Alguna otra duda para terminar? Hi. Mm. También la forma negativa, en el caso de estos demostrativos, puede ser ya arimasen. Hi. Hi. Podemos decir, ¿no? Kore wa toke ja arimasen. O kore wa toke de wa arimasen. Ok, Podemos aplicar arigato. cualquiera. Hi. ¿Y desu ka? ¿Sí? Hi. La única cosa que sí quiero que preste muchísima, pero mucha atención es que vamos a tener siempre, después de este tipo de cosoado, siempre vamos a tener la partícula wa. Eso es algo que van a tener que recordar siempre. La partícula wa va a estar siempre, siempre después de core, después de sore, después de are. Esto por favor recuérdenlo siempre, porque luego vamos a ver otra serie de cosoado que no tienen partícula, ¿no? Y se puede llegar a confundir con algunas otras. Si es que ustedes no asimilan bien que estos tres, core, sore, are, van antes de wa, entonces vamos a encontrarlos siempre con la partícula wa, ¿no? Luego van a tener problemas si es que no lo asimilan. Andrea, ¿te escucho? Yo tengo una pregunta. ¿Toque es reloj de pared? Ujú. ¿Igual aplica como los que se ocupan en la mano o son diferentes? A ver, toque es la palabra general para referirte a reloj. Para reloj de mano existe igual una variación que es ude toque, si no me equivoco, déjame que confirmo. Ude toque, ¿no? Y eso ya se está diciendo, ¿no? ¿Cómo le llaman en inglés? Watch, si no me equivoco. Ajá. No, eso ya sería el equivalente, ¿no? De reloj de mano. Entonces, a ver, déjame ver el diccionario. Ude toque. Tómate, ¿eh? Ujú. Sí. Ude toque es el reloj de mano. Ok, gracias. Hi. ¿Y desu ka? Hi. Pero a ver, que toque es la palabra genérica, así que puedes llamar con toque, ¿no? Cada tipo de reloj que veas. Hi. Bien, entonces, hasta aquí nos quedamos hoy. El día lunes vamos a retomar con esta parte de cosoado, vamos a hacer ejercicios, vamos a ir viendo las siguientes series. El fin de semana dense un paseo así electrónico virtual por nuestro Classroom porque van a encontrar material extra que yo les aconsejaría mucho descargar y tener a la mano para utilizar en clase, ¿no? Y también ejercicios, ¿de acuerdo? Así que cualquier cosa, duda que surja, así sea domingo a las 9 de la noche, no tengan pena, escriban en el grupo, que si yo estoy disponible en ese momento, respondo sus dudas, si no, el día siguiente, pero al menos la expresaron, ¿no? Que no se quedaron con la duda, ¿de acuerdo? Hi. Hi. Nos vemos entonces el día lunes. Mataraishu. Hasta la siguiente semana. Arigato, matane. Bye, matane. Mataraishu. Bye. Mataraishu.